Bueno, vamos a orar para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Así como está de pie, Padre, te damos gracias por la bendición de estar en tu casa, porque hoy podemos venir y adorar y bendecir tu nombre, Padre. Gracias por poder, como hijos tuyos, sentarnos a la mesa para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Háblanos al corazón y bendícenos como siempre lo haces. Toda necesidad que traen mis hermanos las presentamos delante de ti y confiamos que tú, Señor, tienes una respuesta para cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien. Pueden tomar asiento, mis hermanos, pueden sentarse. Hoy es el último domingo del mes de junio y yo he estado tomando una serie, un título para hablar por un mes, y en el mes de junio, hoy siendo el último domingo, el tópico que hemos estado hablando es una vida con propósito. Y hoy termino esta serie de temas que venimos hablando en el mes de junio con el título siguiente: formados a la imagen de su Hijo. Formados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y leemos Romanos capítulo 8, versos 28 y 29. Dice la palabra del Señor, Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, aprendimos el domingo pasado que ese es el amor que nosotros le tenemos a Dios, ¿verdad? Nosotros amamos a Dios. ¿Cuántos aman a Dios en este lugar? Nosotros amamos a Dios. Dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aquí toma sentido el título que le puse al tema. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este verso también nos dice que nosotros somos hermanos de Cristo, que el Señor es nuestro hermano mayor. Y dice, para que Él sea el primogénito, o sea, para que Él sea el ejemplo de todos sus hermanos, que todos seamos formados a la imagen de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Nosotros como cristianos no creemos en las casualidades. Y si usted creía en las casualidades, tiene que salir de ese pensamiento, ni en la suerte. Un cristiano no cree en la suerte ni en las casualidades, porque las casualidades son eventos que suceden supuestamente sin causa alguna, sin que nadie los haya planeado. El azar es la fortuna de que suceda algo. Un cristiano no cree en eso. Si conoce la palabra de Dios, un cristiano no cree en el azar o en las casualidades, porque ese sería el antónimo a lo que es plan y propósito. Nosotros los cristianos creemos en el propósito, en una vida con propósito, en una vida con un plan, porque nuestro Dios es un Dios de planes y de propósitos. ¿Puedo escuchar un amén a eso? Nuestro Dios es un Dios de planificación. Todo el Señor lo ha planeado antes, lo ha predestinado. Ese versículo que leímos dice, fuimos nosotros
predestinados. ¿Qué es el significado de esa palabra predestinados? Es que fue pensado un destino antes de que lo viviéramos y estaba en la mente del Señor. Así que nosotros creemos en un Dios de planes. Amén. Un Dios de planes, de propósitos, y que esos planes son buenos. Son planes de paz, planes de bien. Y yo lo animo a que usted crea que tiene un Dios de planes, que Él tiene un plan para nosotros, que Él tiene un plan en mi vida personal. Así que nosotros venimos saliendo de algunos dichos como los siguientes que le voy a mencionar. Hay un dicho común que es a ver qué pasa, ¿verdad? Es ese dicho, a ver qué pasa, o a ver qué nos va, o cómo nos va. Ha estado entre nosotros, ¿verdad? A ver cómo nos va a ir. ¿Qué significa ese pensamiento, ese dicho? A ver qué pasa, a ver qué sucede. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de hablar. Un cristiano necesita hablar diferente. Necesita decir, esto que estoy viviendo tiene un propósito. No es saber qué pasa, sino mi Dios tiene un plan. Es diferente, porque a ver qué pasa involucra incredulidad. A ver qué pasa. Ahí no hay fe, ¿verdad que no hay fe ahí? A ver qué va a pasar con esta situación que estoy. No, ¿cómo que a ver qué va a pasar? Usted es una persona de fe, es un hijo de Dios, y un hijo de Dios no habla así. Un hijo de Dios dice, esto que me está pasando tiene un propósito, esto tiene un plan, y uno empieza a hablar diferente. Ya no dice uno a ver qué va a pasar, sino yo creo que Dios tiene un propósito. Y esto que nosotros aprendemos de que nuestro Dios tiene planes y tiene propósitos, es muy lindo, porque uno va cambiando las expresiones de nuestra boca, lo que decimos, y eso tiene que ver con el carácter. Si algo quiere formar el Señor y va formando el Señor, es tu carácter. Y hoy quiero ser específico en poder enseñarles qué es el carácter. ¿Qué es el carácter? Porque nosotros a veces nos confundimos entre temperamento y carácter, pero no es lo mismo temperamento a carácter. Y nuestra cultura latina confunde temperamento y carácter. Por ejemplo, nosotros en nuestra cultura decimos que una persona que responde agresivamente, que levanta la voz, o que se pone rudo o enojado, nosotros decimos tiene un carácter fuerte, ¿verdad? Lo hemos oído en nuestra comunidad, ¿verdad? Tal vez usted ya lo aprendió, pero tenemos que entender, cuando nosotros vemos una persona que dice, no, es que esta persona tiene un carácter fuerte, estamos equivocados en la descripción que hacemos de la persona. Porque delante de Dios, una persona que grita, que es violenta, o que tiene una forma de responder muy agresiva, delante de Dios, o sea, en la teología bíblica, no es fuerte, es débil. Es una persona que grita, que se desespera, y nosotros decimos, cuidado con él, cuidado con ella, porque es que tiene un carácter muy fuerte. No es que tiene un carácter fuerte, tiene un carácter débil. Porque el carácter es la capacidad de detener tus respuestas y de pensar lo que vas a hacer, no por las emociones, sino por tus valores, por tu moral, por tus principios. Eso es carácter. Entonces el carácter tiene más dominio propio para actuar. Entonces tenemos que entender la diferencia entre, ¿por qué? Porque miren, también
si nosotros nos quedamos con el contexto de que yo soy fuerte de carácter, a veces nos mantenemos con eso pensando que es un atributo, como que fuera una virtud gritar, como que fuera una virtud ser corajudo. No es una virtud ser corajudo, gritar o tener esos impulsos. El Señor quiere formar nuestro carácter para que no seamos así. ¿Verdad? Venimos de hogares donde gritando se arreglaban las cosas y aventando las cosas se querían. Y eso es una debilidad de carácter. Platos rotos, paredes rotas por golpearlas, gritos a los niños, gritos entre. Eso es un carácter que no ha sido formado. El Señor quiere formar el carácter para que nuestra respuesta sea diferente. Así que miren, vamos a ver que hay una diferencia entre temperamento y carácter. El carácter se define de la siguiente forma: es el conjunto de cualidades morales, valores y patrones de conducta que definen quién es una persona en su esencia. A diferencia que el temperamento es lo que naturalmente somos. Un temperamento, por ejemplo, un temperamento tranquilo es una persona que es tranquila, así nació. Es como Andy, él es tranquilo, tiene un temple tranquilo, sereno, él así nació y así va a vivir toda su vida. Y nosotros ni Dios le podemos cambiar el temperamento, porque él nació naturalmente así. Pero Manuel es alguien que brinca, grita. No, Manuel también es tranquilo. ¿Verdad? Habemos personas que somos más expresivos, hablamos más, así como el hermano Iván que está allá atrás, ¿verdad? Tiene un temperamento que así nació, con ese temple. Unos nacimos más tranquilos, más callados, otros somos más expresivos, hablamos más. Ese es el temperamento. Eso es algo natural. Eso el Señor nos lo dio y tiene sus propósitos por cual Dios nos hizo así. Pero el carácter en el sentido general tiene que ver con las acciones. Por ejemplo, tanto una persona que es tranquila como al que es muy introvertido o extrovertido, les queda igual ser bondadosos. Bondad es carácter. El que es bondadoso no siempre es solo el tranquilo. También puede ser el que es, no solo el introvertido es bondadoso. No, introvertido y extrovertido puede ser bondadoso. También no solo perdona el extrovertido. Dice, no, siempre perdonan los que son más, que hablan más. No. Tanto perdona el que habla más como el que habla menos, porque eso es carácter. Perdonar es parte del carácter. Dar es parte del carácter. Por eso, en donde el Señor está interesado es en formar nuestro carácter. Un carácter que perdona, que ama, que ayuda. Eso no tiene que ver con temples, con personalidades. Tiene que ver con carácter, el carácter de Cristo, como es el Señor. ¿Verdad? El Señor ama, yo también quiero amar como Él ama. El Señor perdona, yo quiero perdonar. El Señor tiene misericordia, yo quiero tener misericordia como tiene el Señor. Entonces, ahí entramos en la formación de nuestro carácter. Hay un verso que quiero leer con ustedes, está en Proverbios 26:15, dice así, Proverbios 26:15. Es interesante el proverbio, léalo conmigo, miren cómo dice: mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarla a su boca. Qué interesante proverbio, ¿verdad? Dice, mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarla a su boca. Eso es algo como aquel que se levanta y ya va cansado a trabajar. Todavía no trabaja y ya se levantó cansado.
Ahora usted está viendo a través de ese proverbio qué es esa actitud. ¿Cómo se llama? Pereza. Pereza. Pereza es aquel que todavía no hace y ya se cansó. Todavía no estudia y ya se cansó de estudiar y todavía ni ha estudiado. Es pereza. Pereza, dice también un proverbio, el alma del perezoso desea, pero nunca tiene nada. Porque el perezoso solo quiere, anhela, pero no tiene el carácter de hacer las cosas. Por eso el carácter es muy importante, porque todos nos podemos levantar cansados, todos podemos tener un día difícil, pero ¿qué es lo que te hace seguir adelante? El carácter. Que tienes carácter y dices, yo sé que tengo que hacer esto porque esto es bueno y tengo que mantenerme. La pereza es lo que nos puede, dice que el perezoso se queda pobre siempre. ¿Por qué? Por la pereza. Tenemos que sacar ese espíritu de pereza en el nombre de Jesús. Yo voy a hacer un examen en el mes de agosto. Tengo que hacer un examen y encargué un libro de lo que estoy estudiando. Y el libro que me llegó está así de grueso. Y cuando me llegó, solo cuando vi el libro, me empecé a desanimar. Porque yo pensé que era un libro delgadito y me llegó un libro así de grueso. Y entonces cuando yo vi el libro dije, ay, me va a tocar estudiar mucho para pasar el examen. Y antes de estudiar ya me estaba desanimando y todavía no estaba estudiando. ¿Qué me estaba pasando? La pereza. Pero dije no. Y ahí podía entrar lo que les decía anteriormente. Ojalá me vaya bien en el examen, ¿no? Ojalá. No, ¿cómo que ojalá? Si no estudias y no te preparas, no te va a ir bien. No, ¿cómo que ojalá? A ver si la suerte me acompaña. No, no te va a acompañar la suerte. Eso es de los perezosos también. Uno sabe que llega a un lugar para competir o hacer algo que uno le va a poder salir bien de acuerdo a lo que uno se preparó para hacerlo. Por eso la palabra plan, propósito y preparación entran dentro de este tópico. Una vida con propósito. Somos personas que aprendemos a lidiar con esto. Así que oren por mí, mis hermanos. Pero usted contésteme, pastor, vamos a orar, pero póngase a estudiar. Sí, porque alguien puede decir, ay, yo voy a hacer un examen, ora por mí. Y si no lo pasa, va a decir, no oraste con fe. ¿Y tú estudiaste? No, yo confío en tu oración. No. Sí, confía en la oración, pero tú ponte a estudiar también. ¿Verdad? Así que miren cómo es tan linda la palabra propósito. Nuestro Dios es un Dios de planes y de propósitos. La palabra propósito tiene el prefijo pro, que significa hacia adelante. Repita conmigo, por favor, hacia adelante. Pro significa hacia adelante. Propósito y la palabra pósito significa colocarte o posicionarte. Entonces, complementando las dos palabras, propósito significa posicionarte hacia adelante. Dios, cuando tiene un propósito para nosotros, está pensando en posicionarnos más adelante en algún lugar, en algo que Él ya planificó. Entonces nuestro Dios es un Dios que tiene pensamientos de colocarnos en lugares, en momentos que Él ya pensó. Qué bonito eso, ¿verdad? Él ya pensó en ti, ya pensó en mí, y Él tiene un propósito, y sus propósitos son buenos, son de paz. Entonces yo tengo que confiar que lo que esté viviendo, Dios tiene un propósito más adelante en donde Él me va a colocar en un lugar que seguramente tendrá un propósito bueno, porque yo confío en este Dios que tiene un plan para mí. Fíjense qué bonito eso. Así que
ese es el Señor. La palabra pro es hacia adelante y pósito significa posicionar adelante de nosotros. En Isaías capítulo 46, en el versículo 10, hay un versículo poderoso con este pensamiento. Y lo voy a leer en la versión traducción al lenguaje actual, 46, Isaías 46, 10. Miren lo que dice la palabra del Señor. Está hablando Dios a través del profeta Isaías. Y él dice: yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final. Miren el Señor: yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final, y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero, dice el Señor. Sabe que la Biblia es tan preciosa que nosotros tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Antiguo Testamento es porque está escrito en el Antiguo Testamento las profecías de la vida del Mesías. El Señor dijo antes de que sucediera dónde iba a nacer, cómo iba a morir. Hay muchas profecías del Mesías escritas antes de que sucedieran. El Señor las dijo. Y este verso dice: yo digo las cosas, yo anuncio las cosas desde el principio, desde antes de que sucedan. Yo estoy hablando de esas cosas. Qué poderoso es el Señor. Antes de que sucedan, ya Dios las sabe. Eso nos hace recordar también lo que dice Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes de que estuvieses en el vientre de tu madre, te conocí, dice el Señor. Y antes que te formase, dice, yo te di por profeta, yo te santifiqué. Antes, esa palabra antes de que nacieras, yo ya te conocía, dice el Señor. Qué maravilloso eso, que el Señor nos conocía desde antes. Miren otro versículo bíblico de este antes de nacer. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6. Dice la palabra, Efesios 1, 4 al 6. Según nos escogió en él antes de ¿qué? ¿Cómo dice ahí? Antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuese hecho por Dios, ya Dios nos había escogido. Ya el Señor antes nos escogió, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Otro verso en Efesios también, en el capítulo 2, verso 10, habla de ese antes que Dios nos escogió. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Cuándo las preparó el Señor? De antemano, o sea, antes, mucho antes que nosotros conociéramos a Jesús. Miren esto, mucho antes de que nosotros conociéramos a Cristo, ya el Señor nos había escogido. Mucho antes de que nosotros conociéramos a Cristo, ya el Señor había planificado una vida para nosotros. Por eso nosotros tenemos que abrazar esta enseñanza y saber que hay un plan de Dios para ti y para mí. Hay un propósito de Dios. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Y si creemos que Dios es bueno, ese plan es bueno. Si creemos que Dios es un Dios de paz, es una vida en el Señor, es una vida en paz y en bendición, porque nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es paz.
Yo le doy gracias a Dios por tener esa confianza y esa revelación de la palabra de Dios a través de estos versos, saber que Él me escogió antes de que fuese formado en el vientre de mi madre, que Él me escogió antes de que el mundo fuese creado. Yo lo creo. ¿Usted lo cree, mi hermano? Oh, esto hay que creerlo. Hay que creer en su predestinación. Miren, les leo algunas cosas que escribí, que a lo largo de la Biblia nos hablan de que Dios tenía un propósito. Por ejemplo, la belleza de Esther fue con un propósito para que llegara a ser reina. La belleza que tuvo Esther. Usted se recuerda que Esther, por su belleza, hubo un concurso como de esos que se hacen de las Miss Universo y Esther lo ganó. ¿Ha leído el libro de Esther? Habla de ese proceso de cómo ella ganó. La belleza con la que nació ella, Dios tenía un propósito al hacerla tan bonita. Algunos van a pensar, entonces a mí me hizo feo Dios con un propósito. Dios no se equivoca. No, pero todos aquí somos bonitos, ¿verdad? Me hubiera gustado que dijera amén así, con que lo crea. Esther, Dios la hizo bonita con un propósito. Es que llegara a ser, ¿quién llegó a ser Esther? La reina Esther. La estatura de Saúl, que era alto, fue con un propósito. Sabe que cuando eligieron a Saúl, todo el pueblo quería a un rey alto. Ellos dijeron, queremos un rey como las otras naciones que tenían hombres altos. Y por eso Saúl fue alto, para que cumpliera el propósito de Dios de ser el primer rey, de acuerdo a lo que el pueblo quería. Miren cómo lo que dice la palabra, dice, todo se cumplirá, dice el Señor, porque yo tengo un plan. Todo lo que hace el Señor es porque tiene un plan, tiene un propósito. El propósito por el cual Moisés fue encontrado en el río Nilo por la hija de Faraón fue para que él fuera criado en el palacio en Egipto. Ese fue el propósito por el cual llegó a donde estaba la hija de Faraón. El propósito por el que José fue vendido por sus hermanos como esclavo fue para que llegara a ser el segundo después de Faraón en Egipto. Dios tenía un propósito. ¿Por qué lo vendieron como esclavo? Porque llegaría hasta Egipto, y miren en todo lo que se convirtió. El propósito por el que Elimelech, esposo de Noemí, se fue de Belén en un tiempo de hambre y llegó a una ciudad llamada Moab, fue para que uno de sus hijos se casara con una mujer llamada Ruth, y ella viniera a ser la bisabuela del rey David. Qué tremendo el propósito del Señor. El plan, porque Rahab, la prostituta, vivía en el muro de Jericó, fue porque un día Josué envió 2 espías que, necesitando dónde hospedarse, se hospedaron en la casa de ella. Y Rahab, la prostituta, vino a ser parte de la genealogía de Jesucristo. ¿Había un propósito? ¿Había un plan? ¿Por qué vivía ahí? Seguro que sí. Yo estaba pensando algo que platicaba con mi esposo hoy en la mañana, y me recordé mucho de mi suegro Martín, el hermano Martín Guzmán, que ya está en la presencia del Señor. Y le estaba preguntando a mi esposa, porque me vino a la mente al ver esto de los planes de Dios, que Dios tiene planes y propósitos tan grandes. Y empecé a pensar, y le dije a mi esposa, nosotros básicamente, la familia, ahora ya la familia Guzmán, la familia Milanés y la familia ha crecido, ¿no? En todo ese entorno me vino a la mente la abuela Concha. La abuela Concha fue la mamá de mi suegro, el hermano Martín.
Y estaba preguntándole a Emma, ¿cuándo fue que la abuela Concha emigró a los Estados Unidos? Y al parecer ella emigró a los Estados Unidos en los años 50, siendo viuda, una madre de 3 hijos, entre ellos mi suegro. Quedó viuda y vino a los Estados Unidos en los años 50 a trabajar en restaurantes o trabajar en este país. Y de los años 50 a hoy estamos hablando de ya casi 80 años. Ella viene a los Estados Unidos, su hijo crece, después un día viene él también a recibir la residencia para estar en los Estados Unidos. Y ahora el recuerdo que yo tengo, donde yo me remonto, yo tengo los papeles también, gracias a la abuela Concha, que ella vino y después no sé si fue en el tiempo de la amnistía de Ronald Reagan, cuando se pudieron hacer, muchas personas se pudieron regularizar con sus documentos. Pero ella llegó y ahora muchos de los que estamos acá, ahora mis hijos nacieron acá, estudiaron en este país. Y si nos ponemos a pensar de dónde venimos, de dónde viene, cómo llegamos a esta área. El área porque ella siempre estuvo en la ciudad de Oakland, nunca se movió de esta área. Y por causa de que ella vino a esta área, nosotros también estamos en esta área. Y todas las cosas tienen un propósito, tienen un sentido. ¿Por qué estamos aquí? Cuando uno se pregunta ¿por qué estoy aquí? Bueno, Dios ha usado personas como ella que vino, estuvo acá. Ya después nosotros venimos, ahora ya nuestros hijos crecen aquí, porque hay un plan. Dios tenía un propósito, y ese propósito era que un día viniera un hermano de Tijuana, que ya había conocido al Señor y que estaba en el Templo Redentor y que no se quería venir de allá. Pues Dios tenía un propósito y tenía un plan de que un día se tenía que abrir una iglesia aquí. Y aquí habría gente que recibiría la palabra de Dios y haríamos la obra que hemos hecho hasta el día de hoy. Todo es porque Dios tiene un plan, un propósito. ¿Con quién te casaste? Por ejemplo, yo le preguntaba a Emma, ¿por qué ustedes no se quedaron acá en Estados Unidos cuando vinieron? Y ella me empezó a contar algunas cosas, pero bueno, si ella no se quedó acá y no creció aquí, porque creo que ya habían venido con Vera, su hermana y ella pequeñas, a Estados Unidos, pero luego se regresaron a Tijuana. Pero allá en Tijuana nos conocieron, ahí tuvo la suerte, la bendición, no es suerte, sino el propósito, el Toño, de conocer a su esposa. Mala suerte, no hay suerte. Fue el plan de Dios. Ahí fue el plan de Dios que que conociera a Emma. Cuando nos ponemos a pensar, mis hermanos, hacia atrás, vemos que la mente de Dios no se resume a 10 años, ni a 15, ni a 20. La mente de Dios va 80, 100, 160 años, 1000 años atrás. Cuando Él dice en su palabra, yo he planeado tu vida, tú y yo tenemos una ascendencia de dónde venimos. Y si somos, por eso preguntaba al principio, si eres de México, de El Salvador, de Perú, es el plan de Dios. Así Dios lo planificó. En su soberanía, Él tuvo un plan. Y ese plan ha sido, sobre todas las cosas, que conozcamos a Cristo, ¿verdad? Que conozcamos al Señor. Ahora, yo quiero cerrar este mensaje con el siguiente cuestionamiento. Si usted está ahí escuchando este mensaje y dice, bueno, pastor, si Dios es bueno y Dios es un Dios de paz y tiene planes y propósitos, bueno, hay cosas en mi vida que no están funcionando tan bien. ¿Cómo Dios tuvo el plan de llevarme a esto? Y ahí entra un misterio para poder responder esa pregunta. Pero algo que es muy importante es que el Señor
utiliza hasta las malas decisiones que tú y yo tomamos para cumplir sus propósitos. De todos modos, no interrumpe sus planes. Miren, no sería gacho, bueno, perdón, esa palabra es una palabra hebrea, pero no fue difícil para José que sus hermanos lo odiaran. ¿Quién quiere tener hermanos que lo odien? Nadie. Pero Dios usó ese odio que le tuvieron sus hermanos para que Dios cumpliera sus propósitos. ¿Qué te quiere decir eso el Señor? Que aún las cosas difíciles que te suceden en la vida, si tú estás parado en el Señor, ese odio que te tenga alguien hacia ti, eso malo que te haga alguien para ti, Dios lo puede convertir en algo bueno para ti y para tu familia. Oh, yo le doy la gloria a Dios por el Dios que tenemos. ¿Quién quiere estar en una situación como esa? Pero Dios usó, por ejemplo, Rahab era prostituta y el Señor la instaló en la genealogía de Jesús, de su hijo. ¿Cómo fue? Ahí yo me empiezo a preguntar, porque la Biblia no me dice con quién se casó Rahab. No me dice cómo se viene instalando en la genealogía del Señor. Pero esa mujer que era prostituta cambió para haber sido ahora una mujer que entró en esa genealogía. ¿Cuándo cambió? Aquí viene algo que quiero mencionar y honrar a mi suegro Martín, el pastor Martín, porque hoy lo recordaba y dije, yo bendigo la vida de él, porque cuando él conoció al Señor, él se instaló con el Señor, se quedó con el Señor y él estuvo firme gracias a al carácter que él aprendió de Cristo. Fue un ejemplo para mí. Y él siempre oró por mí y él siempre quiso que yo conociera al Señor. Pero ¿qué hubiera pasado si el hermano Martín no decide pararse bien con Cristo? La decisión de él no solo afecta la vida de él, afecta la vida de un entorno alrededor de él. Por eso el carácter, mis hermanos, cuando cambia es como un timón. Tu carácter puede hacer que des vuelta hacia la derecha y vayas en una dirección de bendición y hagas que los demás que vienen detrás de ti te sigan. Oh, eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque Rahab, que decide seguir a los espías y decide irse con el pueblo de Israel, ¿saben a quién se llevó? A toda su familia. ¿Se recuerda la historia, verdad? Ella le dijo a los espías, yo creo en el Dios que los sacó de Egipto, yo creo en ese Dios y yo quiero irme con ustedes. Y los espías dijeron, bueno, si tú estás aquí y pones un listón rojo, y dijo, no, yo hago todo eso. Yo pongo el listón, yo me quedo aquí. Y dijo, es más, y no solamente yo, quiero que en el boleto vaya mi papá, mi mamá, mi primo. Y metió a todos los que metió en la casa, se los llevó Rahab. Qué maravilloso es saber que las decisiones, ¿verdad? Las decisiones que tomamos llevan a los demás. Yo pensaba, decía, mi suegro, si una cosa vi en él fue su fe en Cristo, la fe en el Señor. Estuvo ahí, buscó a Dios y murió dándome un ejemplo de creer en Jesús. Y eso me ha bendecido a mí. Ahora nos ha bendecido a todos. Una persona que fue delante de nosotros y que decidió seguir a Jesús. Es bueno seguir a Jesús, mis hermanos. No hay otra cosa mejor. No hay otra cosa mejor que seguir al Señor. Yo honro la vida de mi suegro porque en eso yo creo que fue un pionero, fue un referente, fue un testimonio que impactó mi vida para bien. Espiritualmente tuvo un impacto. Y solo el hecho de pensar, yo por un momento hoy lo pensé, dije, ¿qué hubiese pasado
Si mi suegro en los momentos difíciles que vivió de prueba, porque todos vivimos momentos difíciles, hubiera dejado al Señor, si él deja al Señor, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Dónde quedan sus nietos? ¿Se da cuenta que las decisiones de nosotros son tan trascendentales? Una decisión correcta hace avanzar a todos los que le vienen detrás de uno. Una decisión incorrecta hace que retrocedamos todos. ¿Sabe que es una de las cosas que queda como una pregunta? Yo la escribí aquí. En cuanto a hacernos esta pregunta, ¿tú sientes que estás avanzando en tu vida? ¿Sientes que estás detenido, que no avanzas, no vas ni para enfrente ni para atrás? ¿O sientes que vas para atrás? Pero eso es algo que honestamente cada uno nos tenemos que responder. En tu vida personal, ¿sientes que estás creciendo como un hijo de Dios? Si tú eres cristiano, dices, siento que estoy creciendo, siento que estoy detenido, o siento que antes estuve mejor con el Señor y estoy yendo hacia atrás. ¿Sabes qué importante es contestarnos esa pregunta? Porque los planes de Dios para nosotros dependen de eso, de que nosotros podamos decirle, Señor, yo quiero avanzar. ¿Cuántos queremos avanzar? Yo quiero avanzar. Yo quiero pasar ese examen, hermano. Yo no lo quiero reprobar. Yo quiero seguir adelante, pero yo quiero ir en el propósito de Dios. ¿Cuántos quieren ir conmigo en el propósito de Dios? ¿Queremos ir a los planes del Señor? ¿Queremos ir a que el Señor cumpla sus propósitos? ¿Puedo escuchar un amén? ¿Quieres que el Señor cumpla sus propósitos? ¿Quieres que el Señor te lleve hacia adelante? Termino con esta parte del mensaje. La clave está en las manos del alfarero. Lo que leíamos de Jeremías capítulo 18, cuando el barro está en las manos del alfarero, el Señor le dijo al profeta, si mi pueblo se quiebra, porque dijo la vasija se quebró en las manos del alfarero, se echó a perder, dice así la palabra, se echó a perder. Dijo, y le dice, pero el alfarero la arregló. ¿Se recuerda que la arregló? Dice que se echó a perder, pero la arregló. Y dice el Señor, ¿no podré yo hacer lo mismo con mi pueblo? Si se echa a perder, ¿no lo puedo arreglar yo otra vez? Claro que Él puede. Dice el Señor, la vasija se quebró, pero yo la puedo volver a arreglar. Y yo decía, escribía lo siguiente: ¿qué es lo que se necesita para que uno sea formado en el carácter? Y se necesita, como el barro se le pone agua para que esté blandito, para que lo pueda formar, para que le pueda meter el dedo el alfarero y le haga la curva donde tiene que ir. Si el barro está duro, no lo puede formar, ¿verdad que no se puede? Pero si le pone agua y lo deja, le pone el agua necesaria, el alfarero moldea la vasija. Y eso me llevaba a pensar que el corazón de nosotros se pone duro. Se pone duro. Y cuando nuestro corazón se pone duro, Dios no lo puede formar, porque está duro. ¿Y qué es que tengamos un corazón duro? Bueno, el corazón se pone duro cuando nos van mal. Y uno se puede enojar hasta con Dios. Hay mucha gente enojada con Dios, enojada con la vida, enojada con el destino. ¿Por qué me ha pasado esto? Y todos, el corazón se nos puede poner duro. ¿Por qué no he
tenido éxito en esto? ¿Por qué me salieron por qué me enfermé? ¿Y por qué tengo toda esta temporada? Y el corazón se puede poner duro. Pero en esos momentos donde el corazón puede ponerse duro, la respuesta bíblica es que también se puede poner blandito. Yo quiero tener un corazón blandito cuando me vaya mal. ¿Sabe por qué? Porque si tengo un corazón blandito, el Señor me va a formar. Pero si tengo un corazón duro, por la crisis, por la enfermedad, por lo difícil, Dios no me puede formar porque mi corazón está duro. ¿Qué es que esté duro? Mi mente piensa, en cierto sentido puedo pensar que Dios es malo conmigo. ¿Por qué el Señor permitió esto? Piensa en José. ¿Por qué Él permitió que mis hermanos me odien? Ahora yo también odio porque ellos me odian. ¿Por qué un papá no es un buen papá? Porque dice: es que yo quedé huérfano, no tuve papá, y como no tuve papá, mi corazón se puso duro, y ahora que soy papá, pues tampoco puedo ser un buen papá porque tengo duro el corazón. Y el corazón se hace duro. Pero la respuesta bíblica aquí es que si el corazón se pone blando, ¿se le pudo poner blando a José? Sí. Si él pudo tener un corazón blando, usted y yo te podemos tener un corazón blando, formable por la mano del Señor. Rahab era prostituta. De seguro no le iba bien en Jericó. Podía tener un corazón duro, claro, y decir: yo no creo ni en el Dios de los egipcios, ni el de Jericó, ni creo en el Dios de los hebreos, ni en nadie. Era una mujer que tenía todo para ser dura, pero ¿qué decidió? Tener un corazón blando. Y dijo: yo creo, si Él los ayudó a ustedes, me puede ayudar a mí también. Ese es un corazón blando. Un corazón blando tiene fe, tiene esperanza, sigue creyendo a pesar de que las cosas son difíciles. El Señor nos da agua con su Espíritu Santo, nos da agua con su palabra y nos ayuda a tener un corazón blando para que podamos ser formados. Dentro de la teología bíblica, eso se llama proceso de santificación. Cuando nosotros somos formados en nuestro carácter, estamos viviendo un proceso de santificación. Cuando más nos duele lo que nos pasa, es cuando más entramos en la formación de ser santos. Y dijo el Señor a su pueblo: sean santos como yo soy santo. ¿Qué significa ser santo? No tiene que ver con muchas de las veces cosas que a veces pensamos. Pensamos que ser santo es cómo nos vemos o cómo aparentamos ante los demás. Pero para Dios, santidad es un corazón que se rinde ante Él. Un corazón santo es aquel que se doblega y está dispuesto a que Dios lo ayude. Esa es santidad. Santidad es decirle: Señor, en el momento del fracaso, yo confío que tú puedes ayudarme y puedo darle vuelta al timón y puedo tener un destino más acorde con tu voluntad y con tus propósitos. En el momento donde puedo odiar, decido amar. En el momento donde puedo guardar rencor, decido liberarme del rencor. En el momento donde yo puedo hacer el mal, decido hacer el bien. Eso es dejarte formar por el Señor. Yo te aseguro que si tú te dejas formar por el Señor, te vas a ir pareciendo al Señor Jesucristo y vas a ir cumpliendo el propósito que Dios tiene para ti, como lo ha cumplido con muchos de los demás hombres y mujeres de Dios.
Siento la presencia de Dios que está aquí con nosotros. Y sé que Dios te ha llamado por su gracia. Él nos ha llamado. En los momentos donde podemos dejarlo todo, Dios está viniendo para decir: sigue adelante, confía en mí, confía en mí. ¿Qué les parece si nosotros oramos para hoy quisiera hacer un llamamiento al altar, que viniéramos a este altar, que vengamos todos pidiéndole al Señor que nos ayude a que nuestro carácter, que es el timón de las decisiones, sea empapado por Él, por su gracia. Salga de su lugar, mi hermano. Vamos a recibir esa agua del Señor, porque sí hay hombres y mujeres que cambiamos por la gracia del Señor. Y miren esto que quiero poner antes que oremos. El carácter no tiene fecha de vencimiento. Mientras haya vida, hay oportunidad de seguir siendo formados. La pregunta no es la edad, sino la disposición. Porque a veces pensamos que porque ya estamos más grandes no podemos cambiar. Pero eso no es verdad. Todas las personas nunca nos jubilamos, o no hay fecha de vencimiento para cambiar el carácter. La persona promedio tiende a pensar que el carácter ya es lo que es, que se define en la niñez o en la juventud, y después de cierta edad ya no se puede cambiar. Hay frases como: así soy yo, y genio y figura hasta la sepultura. Ya estoy muy viejo o vieja para cambiar, así soy, que me aguanten todos, ¿verdad? Pero eso no es verdad. Todos podemos cambiar nuestra forma porque no es tu temperamento, sino cómo hablamos, lo que decimos, las palabras que decimos, cómo actuamos, decisiones que tomamos. Mucha gente confunde personalidad, temperamento con carácter, y son dos cosas distintas. El temperamento no lo ha dado el Señor, y así somos, tranquilos, introvertidos, extrovertidos. Pero el carácter nos lo da la vida y las cosas que a mí me toca vivir. Ese carácter, Dios tiene un plan, y lo que te está pasando, Dios tiene un plan, y tienes que vivirlo en Cristo y saber que Él quiere moldear tu carácter, tu forma de pensar, tu forma de actuar, y decir: aunque mi corazón me dice ya no haga esto, mi carne me dice, mi espíritu me dice: no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cosechar, si no hubieses desmayado. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, oro en esta tarde dándote a ti la gloria, porque eres un Dios de planes y de propósitos. Y si estamos en este país, tú no te equivocaste al permitir que llegáramos a los Estados Unidos, y aquí tenemos hijos, ya tenemos nietos. Tú no te equivocaste en la familia en la que nosotros nacimos. Hoy estamos aquí en esta iglesia porque tú tienes un plan, tú tienes un propósito. Hoy estamos aquí viviendo tal vez un tiempo difícil, pero ayúdanos a que en el momento que estemos viviendo seas tú el que moldea mi corazón, el que me haga hacer tu voluntad, Señor. Hoy me dispongo a recibir de esa agua. Oh, recibe del agua viva, recibe de la palabra que te está dando el Señor, recibe del Espíritu Santo, recibe hoy recibe lo que necesitas. Cada uno tenemos
recibimos una porción que el Señor nos está dando en este tiempo. En esta temporada, el Señor está ministrando nuestra vida. En el nombre de Jesús, yo bendigo cada persona, cada alma que está en este lugar. Señor, ministra su corazón. Ten misericordia de nosotros, Padre, y llénanos con agua de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Gracias por aquellos, Señor, que fueron delante de nosotros tomando decisiones que nos ayudaron. Yo también quiero ser un referente. Padre, ayúdanos.